Estamos entonces en Mateo 28 con el contexto, el antecontexto de la resurrección. Veníamos hablando en los temas anteriores de cuando Jesús fue sepultado, los guardias ante la tumba, y hoy toca el turno de la resurrección. Vamos a leer desde el capítulo 28 del versículo 1 hasta el 10, si nos da el Señor tiempo, nos permite que podamos desarrollar todo. Dice, verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Ahora vamos a volver a leer un par de textos, o texto por texto, esto para ir entendiendo algunas cosas. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a tus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dios nos bendiga con su palabra. Ahora vamos a volver a leer texto por texto, pero vamos a seguir con la introducción del tema este. Bueno, el tema al que estamos haciendo énfasis es a la resurrección, pero sabemos que en la Biblia, a lo largo de la Biblia, desde el principio hasta el fin, no necesariamente vamos a encontrar en Génesis acontecimientos de resurrecciones. Si vamos lo más atrás que vamos a encontrar de una resurrección fue cuando Elías resucitó a la hija de la viuda, al hijo de la viuda, perdón. Y no ha habido tantas resurrecciones a lo largo de toda la Biblia y todas las historias bíblicas, pero sí vamos a encontrarnos también en el Nuevo Testamento con la resurrección en la que Pablo, al Eutico, cuando cayó desde el piso, desde arriba, cuando estaba la predicación muy larga y se durmió, y Pablo, Dios lo resucitó a través de Pablo. El mismo Jesucristo, el Señor, hizo algunas resurrecciones, varias resurrecciones aseguran los evangelios, pero no son varias las que aparecen, sino las más conocidas, las de Lázaro, y los que cuando él mismo resucitó, dice que muchos muertos salieron
sus tumbas, se levantaron de sus tumbas. Es decir, esas son pruebas de resurrecciones. Y de pronto, pues posiblemente nosotros podemos decir, pero no hay necesidad de que en la Biblia haya tantas evidencias de resurrecciones, porque nosotros creemos en la resurrección como cristianos, pero no nos damos cuenta que en la Biblia habían personas, habían movimientos religiosos sectarios que no creían en la resurrección. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda de que en los tiempos de Jesús existían la secta de los fariseos, estaban los macabeos antes de ellos, estaban también los saduceos. Los saduceos eran aquella denominación de creyentes que no creían en la resurrección. No creían en las resurrecciones de nadie. Y por eso es que cuando usted ve que en Lucas Jesús resucita a Lázaro, ellos llamaron, los mismos saduceos, llamaron a Lázaro para interrogarlo. Ellos querían intentaron callar a Lázaro bajo cualquier circunstancia. Le hacían, no le digas a nadie que tú estabas muerto y volviste a la vida. Y por otra parte querían matar a Jesús por hacer ese tipo de milagros, por eso, algo como una resurrección. Y llega una persona, un tipo que para ellos pues era alguien en lo que ellos no creían, y algo que ellos no creen. De repente este señor viene y resucita a una persona. Entonces me estás tumbando o me estás desmontando mi religión, me estás desmontando mi creencia, porque en mi creencia no se cree en esto. Y tú me alborotas al pueblo y me estás quitando, llevando, me estás dividiendo mi congregación, mi secta, porque estás probando de que lo que nosotros predicamos no es lo correcto. Y bueno, no solamente los saduceos en la Biblia eran de las sectas que no creían en la resurrección, sino también habían un grupo que se conocían en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles y en los primeros años del cristianismo, que se conoció como los gnósticos, no los agnósticos. Los agnósticos son las personas o el grupo de personas modernas de hoy, de este tiempo, que se abstienen de creer en Dios por falta de evidencia, por falta de prueba. No niegan la existencia de Dios, pero tampoco se abren a creer en Dios. Esos son los agnósticos, que no son lo mismo que los ateos. Ateo es una palabra compuesta de dos: a, sin, y teo, Dios. Agnóstico es diferente, o sea, no tengo las suficientes evidencias para creer. Y eso es lo que es agnóstico. Pero el grupo que le estoy hablando ahora no es los agnósticos, sino eran los gnósticos. ¿Qué significa gnóstico? Gnóstico es los conocedores, los que estudiaban. Entonces, la religión de ellos se basaba en el conocimiento, y ellos tampoco creían en la resurrección. De hecho, como ellos vivieron en el tiempo de la resurrección de Cristo, ellos vivieron también cuando Pablo resucitó, y si no me equivoco también otros milagros cercanos a resurrecciones que ocurrieron en Hechos. Ellos les tocó vivir eso, no tenían forma de negarlo, tanto que ellos decían que la aparición de Cristo después de haber resucitado era una quimera, o sea, era algo como que se proyectaba, algo visual que no existía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vendían esa idea y estaban dividiendo las iglesias con este tipo de creencias. Ellos eran cristianos, los gnósticos, perdón, eran grupos que creían en Cristo, pero que no creían en la resurrección, que traían un evangelio diferente. Y por causa de ese grupo de gnósticos,
se escribieron gran parte de las cartas que nosotros hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Corintios fue escrita por Pablo a los Corintios para precisamente contrarrestar la enseñanza que estaban llevando los gnósticos a la iglesia. La carta de los Gálatas también fue escrita por Pablo a los de Galicia para contrarrestar las enseñanzas de los gnósticos que habían llevado a la iglesia de Galicia. Y asimismo también Judas, primera y segunda de Juan, fueron escritas por causa de este grupo, porque era un grupo muy fuerte que estaban en Cristo, que eran cristianos o se decían cristianos, y por ese preciso grupo fue que Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si entendemos ese texto bajo el contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que estaban hablando de un grupo que estaba dentro del cristianismo, que salieron del cristianismo, pero se desviaron del cristianismo creyendo otro tipo de cosas, o trayendo otro tipo de enseñanza. Entonces, por eso Juan escribió primera, segunda de Juan. Judas también escribió por causa de este mismo grupo esas cartas. Muchas de esas cartas se escribieron por causa de ese grupo de gnósticos. Entonces, ese texto que muchos utilizan para decir que la gente que pierde la salvación era porque nunca fue salvo, no, ese texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando de ese grupo de gnósticos que salieron del cristianismo, pero que no eran parte de ello porque traían una enseñanza diferente. Entonces, ese grupo también en el tiempo de Jesús no creía en la resurrección. Ellos predicaban en contra de la resurrección. Y entonces por eso Pablo le envió una carta, lo que Pablo dice, una carta, la que nosotros tenemos como Primera de Corintios, pero si usted se lee todo Corintios, específicamente en el capítulo 15, Pablo habla de la resurrección. Ahora vamos a terminar leyendo esa parte. Habla de la resurrección y la importancia que tenía la resurrección. Para nosotros aún en este tiempo, la importancia de la resurrección. El por qué era importante que Jesucristo resucitara. Porque la verdad es que ese es un tema que todavía sigue siendo réplica de división y de discusión en las iglesias, porque todavía hay iglesias que no entienden de la resurrección, otras que no tocan ese tema porque es complicado y tienes que estudiar. O sea, te demanda mucho estudio, y no solamente estudio bíblico, sino que tendrías que ir a contextos históricos y textos históricos contemporáneos de la Biblia, escritores que escribieron para los mismos tiempos que los apóstoles o los escritores de la Biblia escribieron los libros que nosotros hoy tenemos de la Biblia. Nosotros entendemos hoy la Biblia como un libro, pero la Biblia no es un solo libro. La Biblia es un conjunto de libros. La Biblia es un libro que contiene 66 libros. Entonces, no es cuestión de una sola persona. Entonces, como ya veníamos hablando en la otra clase, la resurrección del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ha sido polémica durante toda la historia del cristianismo. Hasta en los tiempos modernos se busca la forma de desacreditar o de restarle importancia o restarle objetividad a la resurrección de Cristo, y han buscado formas de cómo restarle la importancia que realmente tiene la resurrección. Pero si nosotros nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que ya los apóstoles, encabezados por Santiago, que el primer apóstol que encabezó el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio cristiano lo lideró Santiago el apóstol, ni si no fue Pedro. Si Pedro fue uno de los líderes, sí. Pedro fue uno de los apóstoles, de los discípulos que más repercusión da en el Nuevo Testamento, en los evangelios, sí. Pero el que lideró el primer concilio de los apóstoles en Hechos
fue el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Y no precisamente porque heredó el poder, no, sino porque era uno de los más maduros, uno de los mayores de todos ellos y uno de los más entendidos y que es lleno del Espíritu Santo, lideró lo que fue el primer concilio en Jerusalén. Eso lo vamos a encontrar en Hechos. Pero si nosotros nos vamos y nos ponemos a leer todo el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que predicaron los apóstoles, una vez que en Hechos 1, Hechos 1 y Hechos 2, ellos recibieron la investidura del Espíritu Santo, ellos fueron bautizados o llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron en sí realmente el ministerio de la predicación, nos vamos a encontrar que todos predicaron lo mismo. Todas las predicaciones, usted léase Hechos 3, léase Hechos 5, léase Hechos 7, léase Hechos 8, léase todo el libro de los Hechos habla de que todos tanto los apóstoles como los diáconos que predicaban, a Esteban lo apedrearon predicando la resurrección de Cristo. Todos predicaron la resurrección de Cristo. Todos. ¿Por qué predicaban la resurrección de Cristo? Porque el cristianismo no fuese cristianismo si no hubiese una resurrección como tal. Sin la resurrección de Cristo no podría haber, hoy no habría cristianismo. Entonces, por eso ellos predicaban era la resurrección de Cristo. En gran manera Pedro le predicó en el primer mensaje a los propios judíos de la resurrección de Cristo, al que ustedes mataron. Se leyó en algún momento al que ustedes mataron. Ese resucitó de entre los muertos. ¿Por qué predicaban la resurrección de Cristo? E incluso ellos no solamente predicaron, no solamente la predicaban, la resurrección, sino que ellos dieron su vida por ese mensaje. Entonces, el mismo libro del Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar que esos mismos apóstoles que predicaban la resurrección, ellos fueron perseguidos, fueron apedreados, trataron de acallarlo, fueron encarcelados. O sea, buscaron la forma, tanto los diferentes líderes de gobierno o de religiones diferentes, de callar a esta gente que perturbaba al pueblo con el mensaje de esa resurrección, dice Hechos. Pero que para ellos era perturbar al pueblo esta predicación. Entonces, si nosotros nos vamos y leemos todo ese libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que estos predicadores, estos apóstoles, fueron flagelados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apedreados por causa de un mensaje. Imagínense. La resurrección de Cristo fue tan impactante e histórica que estos los propios apóstoles murieron, dieron su vida por ese mensaje, por esa resurrección. Ellos dieron su vida y por causa de un mensaje que trataban de vender como que era mentira. No sé si ustedes recuerdan que nosotros estudiamos que mandaron a poner guardia para que no se robaran el cuerpo y que inventaran que resucitó. Bueno, pero sí resucitó. Sí. O sea que ya ellos sabían que había una trama detrás de todo para que no se diera esto de la resurrección. Ellos querían evitar a toda costa. Entonces, aún después que pasó la resurrección, si los apóstoles predicaban de la resurrección, trataban de callarlo. Entonces, ellos trataban de vender la burra como que era una mentira lo de la resurrección. Entonces, fíjense en esto. Según los historiadores, bueno, me voy a agarrar de uno de los historiadores. Flavio Josefo fue un historiador no cristiano, griego, del mismo tiempo del apóstol Pablo. Flavio Josefo, su última carta, una de sus cartas la escribió en el año 44. En el año 42. Flavio Josefo era un historiador. Flavio Josefo escribió
la biografía de los seguidores del tal Jesús, el Mesías. Una biografía de sus tiempos. Y él, usted sabe de dónde se salen, los cristianos sacan cómo murieron los diferentes apóstoles. Porque eso no aparece en la Biblia. En la Biblia no aparecen. No. ¿Sabe cómo saben? Este Flavio Josefo, historiador no cristiano, él describió la muerte de todos los apóstoles. Y él podía decirlo porque él vivió en los tiempos de ellos. Miren lo que escribió Flavio Josefo en una biografía del cristianismo. Que Jacobo, el que presidió el primer concilio, hermano de Jesús, murió en el año 44 después de Cristo. ¿Cómo murió? Vamos a ver cómo murieron también los demás. Felipe murió crucificado. Mateo murió traspasado por una espada. Jacobo el menor, es decir, Santiago, murió apedreado. Y cuando estaba agonizando, llegaron los verdugos y le abrieron la cabeza. Tenía 99 años cuando murió. Estamos hablando de Jacobo o Santiago. Matías, el sucesor de Judas, el que agarraron y echaron suerte y eligieron a Matías, fue apedreado y en su agonía le cortaron la cabeza. Mientras estaba, ya después que lo apedrearon, que estaba agonizando, Matías, el sucesor de Judas. Marcos murió literalmente descuartizado. O sea, lo picaron en pedacitos, murió en pedazos. Estamos hablando de Marcos. Pedro, bueno, ya todos saben que fue crucificado boca abajo o de cabeza, porque cuando lo estaban crucificando, él pidió que no quería morir igual que su Señor. Bartolomé fue flagelado y después fue crucificado también. Judas Tadeo murió también crucificado. Tomás, el que le llaman el incrédulo, fue traspasado también por una lanza en el costado, igual que Jesús. Y Juan, el único de los discípulos y los apóstoles que murió de viejo en la isla de Pasmos. Pero era algo que se iba a dar porque la isla de Pasmos no era una isla como ir a Cataboga, ir a Contadora. Era una isla de desierto. No había agua, no había nada. Y ahí dejaban a la gente cuando ya querían que muriera por sí solo, porque no había alimento, no había forma de cómo él sobrevivir ahí. Y ya era cuestión de tiempo de solo esperar la muerte ahí. Así llegabas a esa isla de tiempo en tiempo cuando alguien, los gobernantes te permitían una visita, que te llevaban algo, y de esa forma fue que salieron los manuscritos del Apocalipsis, porque Juan escribió Apocalipsis en esa isla. Exacto. Entonces, fue el único que murió. Ahora, yo pregunto algo. ¿Ustedes creen que todos esos discípulos, esos apóstoles, van a dar su vida de esa forma por una mentira? Ellos presenciaron la muerte de Cristo. No solo presenciaron la muerte de la crucifixión, también la resurrección. Por eso les pedí que leyéramos el 28 del 1 en adelante, porque narra cómo fue la resurrección, cuántos eran los testigos. Y si nosotros nos vamos a los otros evangelios que hablan de la resurrección, nos dan más detalles. Que también dice que se le apareció en Hechos a más de 500 personas. O sea, hay tantos testigos de la resurrección que no podían negar. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas, mire, fueron escritas cerca de estos eventos vivos de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue entre el año 33 y 34, después de Cristo, obvio, ¿verdad? Y la primera carta que se escribió
está entre la primera de Tesalonicenses y Gálatas, que fueron escritas entre el 50 y el 51 después de Cristo. Las cartas de Pablo fueron escritas primero que los evangelios. Imagínense, en el año 50-51, la carta de primera Tesalonicenses y los Gálatas, que fueron las primeras cartas en escribirse del Nuevo Testamento. Entonces, estas personas que escribieron esta carta, los discípulos de Pablo, los discípulos de Juan, los discípulos de los apóstoles, estaban vivos cuando se escribió esta carta. ¿Qué quiere decir eso? O sea que las personas que estaban ahí escuchando esta predicación, también la mayoría presenciaron el evento, el acontecimiento de la resurrección. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que era como si eso fuese mentira, ellos dirían, no estés escribiendo eso porque realmente eso no fue así. Pero no hubo nadie que se opusiera a eso. Y si de realmente hubiese sido una mentira, los mismos gobernantes o los mismos líderes judíos habrían agarrado el cuerpo de Jesús y lo hubieran traído. Mira, aquí está el cuerpo. Se acabó entonces este tema de que Él resucitó. Ahí está el cuerpo, pero no está. No pudieron, no han traído cuerpo, no hicieron nada de esta cosa. Entonces, si ellos lo hicieron es porque ellos presenciaron todas esas cosas. Ellos dieron su vida de la forma en cómo íbamos. Mira, ahora nosotros no nos vamos a hacer los más santos, porque si alguien viene aquí y nos dice, ¿quién quiere ser crucificado de cabeza? Nosotros no vamos a levantar la mano. No vamos a levantar la mano. ¿Quién quiere ser muerto traspasado por una lanza? No vamos a lanzar. No, que ¿quién quiere esa piedra? Ninguno va a levantar la mano. ¿Verdad? Y creemos en Jesús. Porque que no levantemos la mano no quiere decir que no creamos en Jesús. No creamos en la resurrección. Pero ellos murieron porque vieron. Ellos murieron creyendo lo que predicaron. Ellos dieron su vida. Ellos no iban a dar su vida por una mentira. No iban a dar su vida por una mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente esos acontecimientos, esas muertes, esa forma de muerte, son la suficiente evidencia para nosotros decir, yo voy a creer en esa resurrección. Porque nadie va a dar la vida por una mentira. ¿No? Entonces, fíjense en algo. Vamos a ir a buscar, o no. Yo creo que podemos. Sí, vamos a pongan el dedito ahí en Mateo 28 y busquemos 1 Corintios 15. Porque ahora quiero hablarle yo se lo voy a leer, quédense ahí porque no pierdan, para aprovechar el tiempo. 1 Corintios 15. ¿Por qué les pongo que leamos 1 Corintios 15? Porque no lo vamos a leer todo, vamos a leer textos puntuales, porque si no nos vamos a quedar toda la noche acá. Son 58 versículos el que tiene el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero vamos a leer unos versos puntuales. ¿De qué se trata este texto? ¿De qué se trata esta escritura de 1 Corintios? Se trata de la importancia de la resurrección de Cristo en el cristianismo. Y se los voy a resumir antes de leerlo, para entonces corroborarlo con la lectura, con los textos que voy a ponerlo a leer puntuales. Entonces, categóricamente se entiende, o podemos entender, que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿nosotros qué hacemos aquí sentados? Porque algún día nosotros vamos a morir, y vamos a morir sin la esperanza de resucitar. Pero si Cristo resucitó, es como la primicia, es el primero de todos los que van a resucitar. Escúcheme, para vida eterna, no para volver a vivir. Vamos a ser resucitados en otro cuerpo, un cuerpo
incorruptible. ¿Por qué? Es la importancia de la resurrección de Cristo, porque sin la resurrección de Cristo, nuestra resurrección habría sido imposible. De no haber resucitado Cristo, tampoco nosotros podríamos resucitar el día de la venida de Cristo. No habría posibilidad alguna de alguien resucitar. Entonces, ¿por qué es importante creer en la resurrección de Cristo? Porque creer en la resurrección de Cristo es sinónimo de creer que nosotros vamos a resucitar en el día que Él venga. No creer en la resurrección de Cristo es decir, yo voy a morir y ahí me quedo y ahí no me saca nadie. O sea, es decir, no hay otra vida después de esta. Es por eso que el testigo de Jehová no creen en estas cosas. Ellos creen que el mismo también adventismo creen un poco diferente al testigo de Jehová, pero se parecen mucho, que ellos, el testigo de Jehová dice, ya usted pasó ahí, usted duerme, ya usted no truena ni pega. Ahí. Ya usted no pasa para ningún lado, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada de estas cosas. Ya usted está ahí donde está. Bueno, ¿por qué? Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Porque ellos no creen, mucho menos que Cristo resucitó. Y ellos entienden la resurrección de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante nosotros hacer este tipo de estudios para entender por qué es tan importante la resurrección. Porque es que si nosotros no creemos en la resurrección, nosotros le estamos diciendo a Cristo, a Dios, nosotros no nos interesa resucitar el día de mañana. Nosotros después que morimos ya se acabó y ahí quedamos en el hueco ese. Entonces eso también señala para dónde vas. Porque que creas o no creas, no importa el destino, tu destino va a ser el mismo. Si no creíste en Cristo, el destino va a ser el mismo. Si creíste en Cristo, tu destino va a ser otro. Entonces, que creas o no creas, marca la diferencia del lugar a donde vamos a pasar la eternidad. Entonces, por eso es importante cómo creer en la resurrección de Cristo. Y eso es lo que habla Pablo. Mire, vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a leer desde el 12. O no, vamos a leer el 3, verso 3 y nos brincamos al 7. Verso 3, ya lo tiene, ¿verdad? Dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Mire, vamos a hacer una para ahí. ¿Que Cristo murió por qué? Por nuestros pecados. A ver, espérate. Esto no es lo que yo escucho en los púlpitos hoy. Cristo murió para que tú tuvieras una buena vida. Cristo murió para que usted fuera rico, para que usted no le falte nada, para que usted tenga un buen carro, una buena casa, una buena cuenta bancaria y la finca y la cuestión. Para eso que Cristo murió. No, mira lo que dice Pablo en el versículo 3, dice, murió por nuestro pecado, conforme a las escrituras, dice, a la Biblia. Pero conforme a los predicadores no fue por eso. Bueno, sigo el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Nuevamente la escritura la remarca. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando él dice muchos viven aún, no es que está vivo ahora que nosotros estamos leyendo esto, sino cuando él escribió esta carta. Y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjense eso. Vamos a saltar hasta el 12. Sáltese el 12. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí está lo que le estaba diciendo de los gnósticos. Brínquese. Ok, vamos a leer del 12 hasta el 23. Dice, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, escuché aquí en el texto donde quiero que prestemos atención, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué esto? Aquí está la importancia de la resurrección. Cristo, si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo, dice Pablo. Y yo no voy a estar perdiendo el tiempo por alguien que no resucitó. Pablo no era que necesitaba de predicar para vivir. Él era un hombre que estaba muy bien acomodado. Dice que él todo lo dejó lo tuvo por basura por causa de Cristo. O sea, no necesitaba sufrir todo lo que sufrió, pasar por todo lo que pasó, por todas las necesidades, por algo que no es verdad. Entonces, mire, ahora, ¿qué más es importante? ¿Por qué es importante la resurrección? Mire el verso 40 del mismo 1 Corintios. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero vamos a ver cómo va a resucitar. Versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Es decir, cuando habla de la gloria, no estamos hablando de que son que hay que glorificar esos cuerpos, no. Sino son... es decir, aquí la palabra gloria en una traducción un poco más confusa, pero también se podría utilizar la palabra, en vez de la palabra gloria, podríamos decir en la función. Cada un cuerpo funciona en tiempos diferentes, por decirlo así. Pero una es la función de los terrenales y otra la función de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Viene el verso 22. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Es decir, se siembra... Está hablando en términos de que ellos entendieran que para que una semilla se hiciera árbol, primero tenía que caer en el terreno y morir. Es decir, este cuerpo tiene que morir para poder resucitar en un cuerpo celestial, un cuerpo no corruptible. Ese es el 44, ¿verdad? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal aquí no es del de un perro, el de un león, no. Es el cuerpo, nuestro cuerpo, que es un cuerpo físico, natural, es lo que se está refiriendo ahí. Mira el verso 50, lea el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, ¿qué cosa? Heredar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección? Porque si nosotros resucitamos, por ejemplo, Lázaro, con el cuerpo con que resucitó, no puede entrar al reino de los cielos. Porque eso es carne y sangre. No hereda el reino de los Dios. Lázaro tenía que volver a morir para que resucitara en un cuerpo celestial, en ese cuerpo corruptible. Vamos a seguir leyendo. Pero eso digo, hermano, el verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 en adelante, vamos a leer hasta el 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir. Pablo hablando como él creyendo que va a ser uno de los que no va a morir, que Cristo iba a venir antes de su morida, de su partida. Pero todos seremos transformados. ¿Cómo así? ¿Transformados qué? Vamos a ir leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esta partecita de este texto desmonta muchísimo la corriente doctrinal del rapto, de la venida antes de la tribulación. Esa final trompeta, esa frase. Esto no es el tema que vamos a tocar después, lo podemos hablar más adelante. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, él está hablando como los que quedan vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, cuando nosotros vencemos la muerte, cuando seamos transformados de este cuerpo, resucitemos en cuerpos celestiales. Ahí vencimos la muerte. Ok. Vamos a explicarlo, ya vamos a dejarlo hasta ahí. Explico esto. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí? Que era necesaria la resurrección de Cristo para que nosotros también resucitemos. Pero nosotros no vamos a resucitar como resucitó Lázaro. Nosotros vamos a resucitar como resucitó Jesús. Porque Jesús, usted ve que le dice la Biblia que estaban los 11 encerrados en un cuarto con frío y todavía incrédulos de todo lo que había pasado, y se le apareció Jesús. ¿Quién le abrió la puerta? Nadie. ¿Y cómo entró? Porque él es un cuerpo transfigurado. O sea, Sí. Porque ya el cuerpo con el que él resucitó era un cuerpo incorruptible, era un cuerpo celestial. ¿Sí entiende? Bueno, ese cuerpo con el que Jesús resucitó es el cuerpo del que está hablando Pablo en 1 Corintios, que en el que dice que nosotros vamos a ser transformados lo que quedemos. Los que ya murieron en Cristo van a ser resucitados con cuerpos celestiales, con cuerpos incorruptibles. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos, como leímos en el verso 50. Por eso es necesario. No es que nosotros vamos a resucitar igualito como nosotros nos morimos. No. Resucitamos morimos con 70 años, resucitamos con 70 años. No. Sino en un cuerpo celestial. Nos vamos a parecer a lo que somos ahora. Ahí la Biblia no lo dice. Yo no sé que no puedo asegurar eso. Una pregunta. ¿Y esto no pudo haber pasado después del rapto? ¿Qué cosa? Todo esto de que todo este acontecimiento o todo lo que él enseña acerca de la resurrección, de que vamos a ser transformados, porque van a quedar muchos cristianos después de que se van a convertir después en la tribulación. En la tribulación van a quedar muchas personas que se van a convertir. Que se van a convertir. Sí. Entonces, pudiera ser ahí el punto que tú tocaste de que es ahí donde eso desmonta el rapto. Puede que haya pasado el rato y esta enseñanza sea para los que quedaron. Ahora, no lo dice, pero queda así como que no se sabe. Entonces, es por eso que hay varios pensamientos o varias interpretaciones de que... ¿Me explico? Sí. Es que lo que pasa es que como esto no está... No te dice específicamente, no te dice qué exactamente, pero sí te dice, sí te da detalles. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo utilizan de forma interpretativa. No es el tema, no es el tema que estamos a tocar. Más adelante, es más, la otra clase podemos enseñar el tema, o dar una enseñanza de las diferentes posturas con referencia a lo que es el rapto.
El rapto es indudable. La Biblia dice, aquí mismo, usted va a leer en Tesalonicenses, que el rapto es indudable, el rapto va. Sí, Lo que antes, está el después, debate, ¿cuándo? No el se debate sabe. está en ¿Cuándo? cuándo, si antes. Las tres O posturas después. más fuertes son el pretribulacional, es decir, antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Entonces, ¿por qué yo digo? Ahora, yo no quiero que todos crean como yo quiero. Cada uno va a creer Pues yo he escuchado varias conforme a lo que usted entienda de la Biblia. Por O ejemplo, sea, ciertos pero yo me pastores quedo con mi, muy estudiosos. con mi postura Él dice que el rapto va a que, ser que, que, primero. que porque este texto que dice, por ejemplo, el verso 52 dice, para mí eso no es que es lo más no, importante. eso no es, eso es una creencia secundaria. Por creer, Exacto. si usted cree en la pretribulación, o sea, antes de la tribulación, o en medio, o Eso después, eso no te altera tu afecta. salvación. Ajá, No eso altera es su lo que salvación. quiero decir. Es una creencia, una doctrina secundaria. Sí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa secundaria? Ok, son doctrinas que no afectan la salvación. Doctrinas que sí afectan la salvación es que Jesucristo no es Dios o que Jesucristo no resucitó. Que vengan nuevas Doctrina que sí afecta la doctrinas. salvación es que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Ujú. O sea, eso sí Porque afecta no ha la llegado salvación. todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pero esta es una doctrina que no necesariamente tienes que estar en lo correcto Ujú. para ser salvo o no. Para ser salvo. Entonces, ¿qué sucede? Después yo, bueno, vamos a, si Dios nos lo permite, en otra ocasión, damos una clase. No voy a enseñar exactamente la postura que yo creo, porque nunca me ha gustado enseñar solo lo que yo creo, vendiéndole la idea a ustedes de lo que yo creo. No, yo les voy a dar las tres posturas más conocidas y con los textos que se utilizan, porque cada uno tiene sus textos, sí, cada uno que tiene sus textos sostienen su con versión. los que respaldan su... versión, Unos más, sí. otros menos, pero cada uno tiene sus diferentes textos y probablemente, si Dios no lo permite, pues damos una clase de esas, las tres posturas que existen con sus textos y todas estas cosas, y nos damos, si nos toca elegir, ustedes elegirán entre las tres cuál es. Yo tengo la mía, y yo creo que ya se dieron cuenta cuál es. Yo tengo la mía, y es por eso le mencioné el verso 52 que desmonta lo de la antes de la tribulación, porque aquí dice la trompeta, se tocará la trompeta. La final trompeta, la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? Eso significa que hay más. Pero si usted se va al libro de Apocalipsis, se va a encontrar con que hay 7 trompetas. ¿Verdad? Antes de la venida de Jesús, hay 7 trompetas de la segunda venida de Jesús. Entonces, entre las 7 trompetas, obvio, ¿cuál es la final trompeta? La séptima. Entonces, no va a venir hasta que nosotros no vamos a ser transformados hasta que no suene la séptima trompeta, la final trompeta, ¿verdad? Y eso, la final trompeta, conforme al mismo Apocalipsis, no va a pasar va a pasar ya hasta después de la tribulación. Entonces, pero eso es una postura mía. No quiero venderle la burra que yo creo. O sea, ustedes van a creer conforme a lo que usted conozca o entienda, ¿verdad? Y Como yo entiendo, como que nos vamos a... porque esa es la alusión y la ilusión que ven. Bueno, no voy a entrar en ese tema. No voy a entrar en ese tema. porque eso no Ya afecta a la después, salvación. después hablamos de ese tema de las tres posturas. Y bueno, ahí vemos la importancia de lo que es la resurrección. Entonces, regresemos para cerrar ya a Mateo 28. Regresemos a Mateo 28. Es que esto es un tema muy, pero muy polémico y teólogos de grande envergadura y que nombre y son muy famosos, creen en una cosa, otros creen en otra y al final somos hermanos en Cristo todos. Amén. Fíjese que aquí quiero resaltar del 28 el 1 del 28 capítulo 28 versículo 1 en adelante, que pasado el día de reposo, esto para explicar lo del pasado del día de reposo, ¿se acuerdan que nosotros en una de las clases pasadas dimos que solo tenían 3 horas
para preparar todo lo de la sepultura de Jesús, ¿se acuerdan? Pero no eran 3 horas porque el gobierno le daba 3 horas, sino porque faltaban 3 horas para el día de reposo. Y los cuerpos no se podían quedar Fuera sin enterrar. hacia la intemperie el día de reposo. Entonces, Menos solo le Jesús. quedaban 3 horas Para. para preparar todo. Entonces, ¿qué pasa? Conforme a la Biblia. ¿Qué pasa? Que ya después que pasó el día de reposo, ya después que sepultaron, después que todo, ya, ahí dice el verso 1, que después de que pasó eso el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana? No el lunes, domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, el ángel del cielo y en su aspecto en el 3 y el 4 y el más el 5, el ángel respondiendo Dios a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue el Señor. Mira el verso 7 que me importa. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a entender algo. ¿Quién le dijo eso a las mujeres? Jesús. El ángel, ¿no? Que se le presentó. ¿Ese ángel de quién era? Jesús. ¿Quién lo mandó? Jesús. Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, este ángel que viene de Dios, que viene de la presencia de Dios, mandó a las mujeres ¿a qué? A que vayan. A darle el mensaje a los discípulos, a los apóstoles. Pero espérate, ahora hay algo que no cuadra aquí. Porque aquí el ángel que viene de Dios le está diciendo a las mujeres, vayan y digan el mensaje que les estoy mandando. Pero agarran un texto de Primera de Corintios donde dice que la mujer tiene que callar, para decir que la mujer no puede predicar. Pero aquí el ángel la mandó a predicar. Entonces, ¿cómo usted me hace entender eso a mí? ¿A quién yo le creo? Al que interpreta que dice que la mujer guarda silencio, que no tiene que predicar, ese texto lo utilizan para decir que la mujer no tiene que predicar, o al ángel que mandó Dios. Al ángel. ¿A quién le hago caso yo? El ángel. Pero ella dice que la mujer tiene que guardar silencio. Esa es la interpretación que le dan, porque es que es una Pero interpretación. también dice que el hombre es cabeza. de Sí, la el hombre, mujer. que el hombre sea cabeza no significa que la mujer no pueda hablar ni predicar. Porque entonces, ¿cómo explíqueme a mí cómo el ángel la mandó a predicar? Porque ella era un apoyo en ese momento del ángel. Pero Era la que el ángel, estaban ahí. el ángel se le pudo haber presentado a ellos directamente, a los discípulos, como se le presentó el mismo Jesús. ¿Ah? ¿No? Entonces, lo que yo quiero dar con esto es que el texto de que la mujer guarde silencio en la congregación solo aparece en una sola carta, en la de los Corintios. Y eso tiene un contexto histórico y un contexto cultural del por qué Pablo dijo eso. No es que eso se le mandó a la iglesia en general a que la mujer no podía predicar. Ahí no dice la mujer no puede predicar. No, pero ahí dice que tiene que callar. Entonces la mujer tiene que callarse hasta en la casa, porque la mujer tiene que callar, tiene que guardar silencio. Si el texto es que la mujer no puede señorear, porque hay otro texto que dice que la mujer no se señoree sobre el varón. Sí, esa es otra cosa diferente, que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón o puede pasar por encima del varón, porque hay un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y Cristo y el varón la cabeza Por eso yo pienso que de la mujer. No debe ser la cabeza. Ahora, no, esa es otra cosa ya. Ser de pastora ya, yo estoy hablando de predicar, porque la gente dice, hay denominaciones que dicen que la mujer no puede predicar. Pero entonces si la mujer no puede predicar, ¿cómo Dios le dio el mismo Espíritu Santo que le dio al hombre? Porque no hay, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno para el hombre y otro para la mujer. No, todos juntos. Entonces, si ese mismo Espíritu Santo le da dones a los hombres, ¿no también se lo da a las mujeres? Entonces, ¿cómo callan? ¿Cómo le doy un don y después le digo cállate? No tiene sentido. Pero esa es una manera de interpretar la escritura de forma insensata. Y fíjese que el ángel aquí le está diciendo, vayan y pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado. La primera predicación, las predicadoras de la resurrección de Cristo, ¿quién fue? Las mujeres. María, Magdalena y la otra María. Mujeres. Entonces, arranquen ese pedazo de texto de la Biblia, lo que dicen que las mujeres no pueden predicar.
Ahora, otra cosa es que la mujer no puede ser pastora. Esa es otra cosa. Es cuando utilizan el texto que dice que la mujer no se señorea del varón. ¿Qué significa eso? Que la mujer no puede pasar por encima del varón. Que la mujer está sujeta a su esposo, como el esposo está sujeto a Cristo y Cristo a Dios, ¿verdad? Por cuestión de orden, así lo puso, así lo inspiró el Espíritu Santo a Pablo. Por cuestión de orden, no por cuestión de importancia. No es que la mujer es menos importante que el hombre, ni el hombre es más importante que la mujer, es una cuestión de orden. Pero Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto lo manipulan de forma que quieren minimizar a la mujer. Y no es correcto tampoco. Porque si vemos aquí, si seguimos leyendo y nos leemos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo vino a revalorizar a la mujer. Porque la mujer para los tiempos de Jesús era un 0 más 0 a la izquierda. De hecho, una de las oraciones de los fariseos del tiempo de Jesús era: gracias, Señor, por no hacerme gentil y mujer. Así oraban los fariseos. Así tenían vista a la mujer. El solo y los musulmanes, Una, la mujer no vale nada. Otra de las pruebas, evidencias que hoy día todavía en la cultura judía hay, que si hay un caso, un acontecimiento, y hay 7, 10 mujeres testigos, y dicen yo vi esto, pero llega un solo hombre, el testimonio de las 7 o 10 mujeres se cae. El del hombre es el válido. Esa era la importancia en la sociedad de la mujer. Pero Jesús vino y se le apareció a mujeres, diciéndole: ustedes valen, su testimonio vale en mí. Entonces, eso es lo que quiere decir la Biblia. No quiere decir que ahora yo creo que Dios hace como quiere. Yo creo que Dios usa a quien quiera. Dios le dio el don tanto al hombre como a la mujer. Pero yo creo también que Dios es un Dios de orden, como dice primera de Corintios, el capítulo siguiente y el 17. Dios es un Dios de orden. Y este tema de que la pastora, yo no creo tanto en esa figura. No dejo de creer que Dios pueda utilizarla, ¿verdad? Dios la puede utilizar, pero tiene que ella tener una cabeza a la cual sujetarse. Sí. Así enseña la Biblia. Pero de esas que no, que están ahí ellas liderando y el marido sentado, ahí él se está brincando el orden de Dios. Te estás saltando el orden de Dios. Entonces ella es más que el marido. Entonces ya te está invirtiendo el orden en esa. Dios, Cristo, la mujer y el hombre. No, así no dice la Biblia. Entonces, bueno, ¿en qué era que Porque estábamos? Dios es un Dios de orden. ¿En qué era en que estábamos? Bueno, que las mujeres fueron las que fueron las Donde primeras en el profetizar. ángel le dijo a la mujer Hablar que sobre fuera- la Mateo 7. que fuera- 28:7, ¿verdad? Y pregunta. Entonces ellas, el 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar ¿qué cosa? Las nuevas. ¿Cuál nueva? ¿Cómo se llama el evangelio que es? Buenas nuevas. Ellas estaban predicando a Cristo, ¿verdad? A sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué pasó? Mira el 9. He aquí, le salió al encuentro diciendo, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Esto de salve no es que la salvé. No. Salve era un saludo judío. Como decir, alegría me da verlas. Me da gozo verlas. Es un saludo. El 9. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjense en esto aquí, esta partecita aquí, hay que estudiarla también. Mire, y le adoraron. Mire, la palabra le adoraron en griego es la palabra proskuneo. Proskuneo. Y la palabra proskuneo en griego, en el original, es una adoración que solo se le da a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban reconociendo a Jesús como Dios. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí vamos a terminar.
allí me verán. Sigue usando Jesús a las mujeres. Sigue usando, miren, aquí lo está leyendo usted. Sigue usando las primeras usadas después de la resurrección de Cristo. Fueron las mujeres. Fueron las mujeres. Porque los discípulos se habían regresado a pescar. Estaban encerrados en un cuarto. Dejamos hasta acá, ya el tiempo que nos pasó, tenemos una hora exactita y un poquito más. Y damos a darle gracias a Dios por esta, pues yo creo que aprendimos un poquito hoy.